Pues voy a empezar. Quien quiere entrar, que entra y va con nosotros, ¿vale? Sienta, sienta. Me llamo Elena Flamenco, soy directora del Centro Armonel. Hablo castellano ahora, ¿vale? Pero notáis mi acento, posiblemente de varios idiomas. Y en mis charlas pido siempre, si algo no se entiende o no me expreso bien, que me preguntáis 1000 veces, tanto cuanto necesitáis, ¿vale? Pero bueno, estáis aquí no para que escuchar mi español. Bien, pues hablamos ahora mismo de abundancia y me encanta que tenemos este grupo muy reducido, que normalmente en las charlas de abundancia hay mucho más personas. Y para mí la conexión un poco complicada, pero como tenemos un grupo muy pequeño, la conexión está con cada uno de aquí, ¿vale? Y está muy bien. Os doy muchas gracias por estar aquí ahora, compartiendo vuestra experiencia conmigo. Y voy a hablar de abundancia en general y por supuesto tocaré el tema de economía, de dinero físico materializado aquí y ahora, porque muchas personas piensan que abundancia es solo dinero, ¿vale? Y conozco muchas personas que son ricos y no viven de abundancia. Están conectados con riqueza, está súper bien. Para ellos también, pero yo creo que conectarse con abundancia esto es mucho más allá de que solamente manejar dinero físico, y es interesante porque abundancia nos conecta por todos lados de nuestra vida, por todos aspectos. Si estamos conectados de abundancia de arriba, pues por supuesto que dinero también vamos a tener, pero vamos a tener otros beneficios. ¿Y quién está conectado solamente por esta parte de dinero físico? Está conectado por ahí, está contento, pero por otros lados no llega tan profundo, ¿vale? Pues mi lección es conectar desde abundancia y ya veremos qué manifiesta. Y manifiesta mucho, ¿vale? Pues mi plan de viaje más o menos, que es un viaje ahora, vamos a hacer un viaje. Soy vuestra azafata. Que os explicaré un poco el tema de abundancia, el teórico, cómo conectar, qué es esto y tal. Y luego hablaré un poco, que es de verdad poco, de dinero físico, porque manifiesta y cómo manifiesta y cómo se puede encontrar todo esto. Bien, y al final, como tenemos la sala muy pequeña, voy a pasar por ahí. Hicimos una conexión pequeñita con abundancia cada uno, que tengo aquí conmigo un elixir cuántico que se llama Yo Soy Abundancia, ¿vale? Es una afirmación muy fuerte que lo llevo ya en mis manos. Y os voy a dar esta conexión a cada uno y os explicaré cómo lo haremos, ¿vale? Eso hasta el final, porque yo quiero que cada uno, quien sale de esta sala hoy, ya tiene un pelín más conexión con su abundancia, su propia abundancia. Y a ver, cada uno luego gestiona cómo lo desarrolla, ¿vale? Esto. Vale, pues en general vamos a hablar de abundancia y qué es. Pues abundancia es energía. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué es energía? Bien. Es energía muy potente, que abre muchos caminos. Y a veces no cada uno puede soportar este nivel de energía, ¿vale? ¿Por qué sucede? Porque a veces la persona lleva bloqueos en algunos de sus cuerpos. Espero que las personas que están aquí entiendan que solamente esto no es solo cuerpo que tengo, ¿vale? Hay 7. Los 3 más elevados no nos toca tocar porque estamos aquí, son divinos. Y los 4 trabajamos aquí. Entonces, abundancia está en 7 cuerpos, ¿vale?
porque es una conexión divina desde la fuente. Y lo que manifestamos aquí es una experiencia de nuestro divino que nos ha mandado aquí para ver qué podemos agregar a la fuente desde nuestra propia experiencia. Y cuando hay desconexión o bloqueo de algún tipo en cualquier del cuerpo con abundancia, pues hay bloqueo y no nos conectamos bastante. O nos conectamos y luego desconectamos, porque hay personas que pueden experimentar en su vida física unos momentos de abundancia y lo vibra y lo nota y luego pierde. Puede pasar. Pues eso por estos bloqueos. La cosa más interesante es quién maneja todo esto. Pues nosotros mismos. Lo que pasa que de 95 a 97% de todos nuestros pasos en la vida lo hacemos desde nuestro inconsciente, ¿vale? Podemos decir, yo soy una persona muy rica, bien. Digo, a ver, quiero ver, ¿tú estás hablando de riqueza o tú? No, ¿me oye? Yo no es mi capricho, pero bueno, como votamos todos, pues ya lo pongo. Bien, seguimos. Entonces, cuando hacemos los pasos en nuestra vida, lo hacemos desde mi inconsciente, ¿vale? Podemos decir alguna cosa, pero si no corresponde con creencias que yo tengo en mi inconsciente, pues no se cumple la palabra, ¿vale? Y la persona puede pensar que es rica, estar segura que es rica, pero no manifiesta en la vida física, ¿vale? ¿Por qué no? Porque no tiene creencias adecuadas en su subconsciente. Y es muy importante ver cuáles creencias tenemos. Pues con esto hay varias prácticas para comprobar, ¿vale? Uno de que, por ejemplo, toco yo, eso a través del test kinesiológico, comprobamos cuáles creencias hay y cuáles tenemos que tener, pues eso según la meta de cada uno. Una persona dice, quiero conseguir esto, digo, vale, para conseguir esto tenemos que apuntar, eso como parece afirmaciones, ¿qué tengo que tener aquí en mi ordenador para que se cumpla mi meta? ¿Vale? Y lo hacemos. Y si os apetece, cogemos luego un voluntario aquí y lo demuestro prácticamente en 5 minutos cómo se hace. ¿Vale? Es fácil. Y cambio de creencias hacemos con los niños pequeños. A partir de 6 años, en mi experiencia, funciona súper bien. Se cambia la creencia y los padres comentan que es que parece que es otro niño. Y yo digo, exacto, es así. Es otro niño, es otra persona. ¿Por qué se ha cambiado creencias? Bien. Y empecé a trabajar yo, por ejemplo, en mi práctica con cambio de creencias y teníamos resultados fenomenales. Pero hasta que tú encuentras el bloqueo o obstáculo, como dice, que el universo te manda y dice, no, gestionas aquí ahora. Bien, pues hemos encontrado que hay algunos bloqueos que aunque cambiamos creencias, no nos da avanzar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que es bloqueo que está mucho más allá, ¿vale? Y no está en ordenador de la persona. ¿Y dónde está? En ordenador de la casa puede estar. ¿Qué es? Es una familia, es nuestra familia. Un niño, cuando escucha de los padres, 20 años, por ejemplo, desde nacimiento, que vive en la casa, que las personas ricas son muy malos. Bam, bloqueo, ¿vale? Entonces, no. Cambiamos creencia de esta persona que tiene 20 años, que quiere ser rico o quiere seguir sus metas. Parece que hay movimiento, ya empieza a cambiarse cosas y en algún momento, como digo, pum, otro obstáculo. Bien, ¿qué pasa? Vamos, ¿ha cambiado creencia? Sí. ¿Funciona? Sí. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el obstáculo? ¿Vale? El obstáculo está en su bisabuelo. Bisabuelo, pero ya no está en este mundo, ya murió hace tiempo. ¿Qué pasa?
Pues hay un pacto de bisabuelo de su vida que son que todos ricos son muy, muy malos. Y eso con generación de generación a generación ha llegado a este chico que le toca trabajar con su voluntad y no avanza más. Pues para esto tenemos que hacer sesiones de desbloqueo integral cuántico y como parece, suena muy raro, pero es la verdad, conectar con su bisabuelo y preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué no das permiso a tu no sé qué nieto para que sea feliz en esta vida? Bien, eso es totalmente permitido con el permiso de las personas, con el permiso de la familia, ¿vale? El terapeuta lo hace, lo desbloquea ahí. Funciona, bueno, los milagros, en mi caso es que toco las personas, están siempre, eso ya se puede escribir un libro, pero está. Y puede ser conectada a abundancia en cualquier momento y aspecto de la vida, ¿vale? Puede ser bloqueada abundancia del tema economía física, que no hay dinero y la persona trabaja muy duro y no le queda, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues miramos y vemos que en la familia hay varias generaciones con obesidad física, hay sobrepeso. Aquí algo me marca y digo, ¿por qué? Pues dice, porque la familia de verdad quiere manifestar su abundancia, pero como economía está cerrada, lo manifiesta en sobrepeso. Qué bien. Pues limpiando ahí cosas, conseguimos a la vez 2 puntos. Empieza a moverse economía, bien, y baja sobrepeso. Sí. Pues claro que cada persona es un mundo y hay que buscar qué pasa, pero abundancia en general, que os digo que puede ser bloqueada, sí, puede. Y cuando hacemos, para mí, todo este trabajo de cambio de creencias y de desbloqueo es una limpieza, ¿vale? Es como compramos una casa nueva, ¿qué hacemos primero? No pintamos paredes. Entramos, abrimos la puerta, empezamos a limpiar todo polvo que había antes, ¿vale? Hay que limpiar. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo quiero paredes rosas, ¿vale? Y pues pinto. Y eso es el trabajo personal que cada uno va a su velocidad y a su manera, ¿vale? Entonces, ahora al final de la charla sí que vamos a hacer una conexión a abundancia solamente energética, por supuesto sin limpieza profunda personal. Esto cada uno en el momento cuando le toca, le va a tocar y lo va a hacer, ¿vale? Pero por lo menos que conectamos con esta energía y sabemos qué es esta energía, lo vamos a experimentar. Os explicaré luego cómo lo haremos. Y lo que es interesante, que en abundancia está conectado en general cada uno, aunque parece que no, y que sí. Por ejemplo, ¿cómo puede manifestarse en la vida? Aquí en esta sala, ¿hay padres por lo menos de un niño o una niña? ¿Sí? ¿Hay padres? Vale. ¿Estáis conectados por vuestros hijos a abundancia? ¿Vale? Porque vuestro hijo o hija es un fruto de amor. Y este fruto es del árbol, ¿vale? Y sí que está manifestado. Pues esta manzana que está manifestado por un hijo está creciendo en el árbol de abundancia. Por ejemplo, si hay aquí personas que tienen, da igual qué edad tenemos, 1 o 2 padres vivos en este mundo, algunos, es otra fruta en este árbol de abundancia, ¿vale? Personas que tienen hoy trabajo,
No digo trabajo fijo o algo, o autónomo o cualquier tipo de trabajo, es otra fruta. Ya hemos encontrado 3, ¿vale? Cada uno gestiona ahora lo que tiene. Luego, las personas que viven en su propia casa o piso, independientemente de todos préstamos y todo esto, historia bancaria, da igual, lo pagamos en algún momento, ¿vale? Si hay techo, otra fruta de abundancia, ya tenemos, ¿vale? Coches, una manifestación brutal porque hay familias que tienen más de uno, tiene 2 coches. Yo conozco ya con 3, sin trabajo, pero 3 coches. Vale, pues ahí hay de esto una fruta grande, una manzana grande ahí. Entonces, sí que estamos conectados, pero no nos damos cuenta que estamos conectados. Y eso es un punto débil de nuestra manifestación. Porque en el momento cuando lo fijamos, que sí que estamos conectados, ¿qué está pasando vibracionalmente con el cuerpo, con todos los cuerpos de la persona? Sube vibración, ¿vale? Y como he dicho al principio, abundancia es energía de vibración bastante alta. Entonces, como cada día más un ejercicio para todos, si os gustaría experimentar, funciona durante una semana primera, ya empieza. Conectarse con abundancia, como por fijar qué tengo, ¿vale? Porque no voy a fijar que no tengo todavía, lo voy a tener, pero ¿qué tengo ya? Pues tengo bastante. Voy a sentar. Entonces, cuando conectamos con abundancia, empezamos a vibrar de manera muy, muy diferente. Y eso hay que saber. Y esto lo que no hay en las personas que nunca lo piensan. Y no conectan solamente por hábito no fijar, que yo sí que tengo, ¿vale? Y esto se llama subir conciencia. Porque cuando fijamos algo, ponemos nuestra conciencia a este aspecto y empezamos a conectar con esto, ¿vale? Pues entonces, abundancia está vibrando y nosotros también. Y como más conectamos, lo vamos más manifestarlo en la vida física. Empezamos de ahí, ¿vale? Otro aspecto que es muy importante como fijarlo, es poner herramientas prácticas de verdad cada día para tener orden, porque orden está conectado con abundancia a tope, porque orden vibra muy alto. Y las personas que falta orden en la vida diaria, ¿qué están haciendo? Nada malo, solamente desconexión. Cada vez cuando hay caos, desconexión. Luego, ¿qué hacemos? Nos conectamos otra vez. ¿Cómo? Poniendo orden. Pues casa, cuando buscamos algo, no encontramos nada, ¿cómo se ve? Todos armarios abiertos, esto, no lo sé dónde está esta cosita que estoy buscando. Bien, esto es caos. Cuando dices, vale, tienes que coger tu armario y ordenarlo un día. Y luego, desde este momento, vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Y eso funciona. Pues lo mismo con la vida. Fijando cosas donde mi punto débil de trabajar aquí, ¿vale? Voy a ordenar. Entonces, orden es la primera energía que viene para manifestar la abundancia, ¿vale? Para que lo practicáis, por favor. Tiene muchas frutas ahí en este árbol. Bueno, y luego vamos a poner en práctica todo lo que está conectado con el dinero físico. ¿Por qué? Porque esto es lo que manejamos todos los días y todo el día. Como abriendo nuestra cartera, sacando dinero, monedas, pagando, cogiendo cambio, poniendo otra vez a la cartera, pim, pam. Y esto parece un programa de robot que lo tenemos aquí.
porque todo se vende y todo tenemos que comprar y manejar estas energías, ¿vale? Pues cartera es un sitio donde hay más caos de todo. De mi experiencia dando talleres de abundancia, ya estamos, la mitad del taller solamente hablamos de carteras y de cómo ordenar y qué poner y qué no poner y cómo ponerlo. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque cartera es la casa de dinero, ¿vale? A veces observo que la persona tiene casa muy bonita, jardín muy bonito, entramos, vamos a comer, coge su cartera, veo cartera y casi me desmayo. Digo, ¿y esa cartera? Tiene ya 10 años y está, vale. ¿Qué tal abundancia? ¿Qué tal economía? Fatal. Digo, ¿no has pensado nunca que esto, por qué lo tienes desordenado totalmente tu cartera? Dice, es algo de tonterías. Vale, ¿quieres probar? Sí. Compra nueva cartera o no, o coge otra, da igual. O ordena lo que ya está, o por lo menos limpia su cartera. Empieza a poner, llama en 3 días, os digo que 3 días, y dice, pero eso es un milagro. ¿Cómo puede ser que he ordenado cartera y ya empieza a moverse dinero? Y digo, claro, ¿sabes por qué? Porque ahora tienes mucho respeto a tu dinero físico, ¿vale? Bien. Entonces, observando por un poco energías, porque cada uno da igual, somos mujeres o hombres, ¿vale? Tenemos nuestras energías, hay energías femeninas y masculinas en cada uno. Pues entonces me gusta observar los hombres que llevan cartera. ¿Dónde? Hombres, ¿dónde lleváis cartera? En el bolsillo. ¿En el bolsillo? ¿Dónde? Detrás. No puedo pronunciar, pero cada uno me entiende dónde está vuestro dinero, ¿verdad? Es interesante verlo. Bien. Ya. Y pues cuando hablamos a veces qué bien, qué bien. Ahora lo has puesto cerca del corazón, ¿eh? Qué alto. Bien. Y pues a veces cuando dice, vamos a tomar un café, digo, ¿dónde está ahora tu cartera? Dice, ¿por qué me preguntas? Yo voy a pagar, tú no te preocupes. Y yo digo, no, solamente para curiosidad, que quiero saber si yo voy contigo a tomar café o no. Dice, tú no te preocupes, te digo que llevo dinero, está aquí. Yo digo, pues no vamos hoy. Dice, ¿por qué? Digo, yo no quiero tomar café con la persona que tiene esto, porque tomamos, pues esa energía que rodea, pues yo no alimento de esto, yo alimento de otras, ¿vale? Energías. Pues está ahí. Un poco de bromas, pero tiene sentido, os digo, que es práctico, eso probado. Vale, pues en talleres de abundancia que doy, aprendemos energéticamente y teóricamente cómo conectarnos y también prácticamente, mucho práctica, cómo hacerlo bien para que manifieste ya estas cosas, ¿vale? Bueno, lo que me interesa ahora, que vamos de carteras, más no voy a hablar porque eso hay que hacerlo, no hay que hablar, hay que hacerlo. Y un día quien viene a los talleres, ya vamos a hacer y punto. Activaciones de energía de abundancia normalmente duran, porque vamos un poco con naturaleza. Empezamos cada año, 21 de diciembre es primer día que empezamos familiarizarnos con energía desde el año que viene, ¿vale? ¿Qué hacemos? Sacamos los grupos que tengo, normalmente son reducidos por poder conectar con una persona. Y saco el código cuántico numérico que corresponde a esta persona para trabajar con su abundancia en este año, ¿vale? Y normalmente suelen cambiarse cada año. A veces he encontrado un caso, salud, que no se ha cambiado, entonces significa que la persona sí que estaba trabajando con su abundancia todo el año, pero
necesita más la misma energía para seguir año que viene y lo hacemos, lo mantenemos. Pero normalmente se cambian. Y podemos practicar y podemos poner en cartera y todo. Y luego, y esto lo hacemos hasta marzo, fin de abril. Pues el próximo taller que vamos a hacer, lo vamos a hacer en centro en Antequerana, en Valencia. Hay ya información, 29 de abril. Y lo vamos, quien todavía quiere poner el código para este año puede acudir a este centro para que apuntarse al grupo y lo vamos a hacer. Y luego 3 veces más por estaciones vamos a hacer una conexión, un taller que profundizar, ¿vale? Que tener más conocimiento, que ver cómo mueve, que compartir experiencias y todo esto. Y hay gente que lo hace ya muchos años y no descarta. Dice, es que a mí me gusta conectar de nuevo cada vez, cada año. Bien, eso. Y os quería demostrar brevemente una demostración pequeña porque creencias es mucho. Es mucho. ¿Qué creencias tenemos y todo? Pues si hay voluntario, bien, mucho no podemos, vale, con la cara hacia todos. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, bien. ¿Conoces el test muscular de kinesiología? Algo sé de... Bien, ahora mismo voy a poner micrófono aquí, ¿vale? Y voy a subir un poco voz, pero lo vais a ver cómo trabaja Miguel, ¿vale? A través de su mano vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque su cuerpo nos va a responder y nos va a responder solo sí o no, ¿vale? Hay solamente 2 respuestas, no le importa nada más, ni rojo ni blanco, sí o no, eso. Y vamos a ver por creencias dónde estamos, ¿vale? ¿Tú piensas que vives en abundancia? Yo creo que sí. Bien. Pongo micrófono y empezamos a trabajar. La cartera siempre la llevo aquí. Muy bien. Aquí. Bueno, Detrás muy nunca. cerca. Aquí. Ya algo, ya hay resultado. Muy bien, vale. Pues lo pones así. Me pones la mano aquí, ¿vale? Y solamente lo mantienes, ¿vale? No vas a esto. Pero tú tienes que notar los cambios que es sí para ti, que es no, ¿vale? Por ejemplo, la mirada tiene que ser abajo sin fijar nada, ¿vale? Bien. Pronuncia tu nombre. Me llamo Miguel. Me llamo Miguel. No, la mirada hacia abajo. Bien. Me llamo Miguel. Vale, mantén. Vale, dime, me llamo Victoria. Me llamo Victoria. ¿Has notado el cambio? Sí, que se me ha ido el brazo. Enseguida, ¿sí? Bueno, yo 2 segundos antes ya lo noto. Bien. ¿Vale? Ahora Victoria vamos... No, seguramente. Ha quedado claro. Yo estoy segura, no lo sé como tú, yo sí. Yo sí lo sé. Bien. No uso bragas. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, mirada hacia abajo, y vas a pronunciar frases que yo te voy a decir, solamente repetirlo, ¿vale? Bien. Yo sé que es la abundancia. Yo sé que es la abundancia. Él sabe, ¿vale? Yo puedo vivir mi vida desde abundancia. Yo puedo vivir mi vida desde la abundancia. Cree, hay creencia, que puede. El poder personal está en ordenador, ¿vale? Vivo mi vida desde abundancia. Vivo mi vida desde la abundancia. Bien, puedes pasar. Todo esto el cuerpo dice que sí. Él crea y él vive su vida desde abundancia. Última afirmación. Estoy experimentando mi abundancia al máximo. Estoy experimentando mi abundancia al máximo. ¿Fuerte? Sí. Vale. La persona no tiene problemas con abundancia. ¿Notas que tienes problemas? No. No. ¿Hay alguien quien piensa? Gracias. Seguir hacia este camino.
¿El nombre? Fernando. Fernando. Vale. Gracias por salir. Mirada hacia abajo. ¿Solo está así? Sí, sí, solamente lo mantienes, ¿vale? Nada eres esfuerzo. Me llamo Fernando. Me llamo Fernando. Mantén. Sí. Me llamo Ivana. Me llamo Ivana. ¿Notas la diferencia? Sí. Bien, vale. Vamos a afirmaciones. Yo sé que es abundancia. Yo sé que es abundancia. Bien. Seguimos. Yo puedo vivir mi vida de abundancia. Yo puedo vivir mi vida de abundancia. Un segundo. Él crea que puede vivir su vida de abundancia. Súper bien. Pero realmente no sabe qué es. Es un confuso que puede pasar. Vale. Para cambiar esto, para mejorar su camino, tenemos que hacer un ejercicio especial o dos para que lo va a creer. Pero voy a pedir permiso si el universo me permite cambiarlo ya por otro método y ya lo veremos. ¿Tú me das permiso? Sí. Vale. Va enfrente de mí. Enfrente de mí así. Vale. Cierra los ojos. Bien, abrimos los ojos. ¿Estás bien? ¿Algo se ha cambiado? ¿O todavía no? Ah, bien. Vale. Ponemos aquí la mirada hacia abajo. Otra vez pronunciamos. Yo sé que es abundancia. Yo sé que es abundancia. ¿Fuerte? Yo sé No, que... no, no, no. Dime. La mano. ¿Fuerte o no? Tú tienes que saber. Sí, la Otra vez. un poco más fuerte. Vale, Vez. vale, otra vez. Yo sé que es abundancia. Yo sé que es abundancia. ¿Qué tal? ¿Más fuerte de antes? Sí, claro. Por mí no ha bajado la mano, ¿vale? Por test no ha bajado. Se ha cambiado la creencia. Ahora sabe que es abundancia. Antes sabía que puede vivir en abundancia. Vivo mi vida en abundancia. Vivo mi vida en abundancia. Baja un poco. Vale, me dicen que no crees en esto. Vamos a cambiarlo. Al frente de mí. Permiso. Vale. Vale, ya. Abrimos los ojos. Miramos hacia abajo. Vivo mi vida con abundancia. Vivo mi vida con abundancia. ¿Qué tal? No sentí nada de fuerza ni... ¿No he hecho fuerza? Vale, no, te entiendo, sí que no, que sentí que no tenía la esta de bajar el brazo. Lo ¿Baja? sentía muy fuerte. ¿Baja? Lo sentía fuerte. Fuerte. Sí. Vale, entonces, si es fuerte, se ha cambiado. ¿Vale? Damos gracias. Gracias a ti. Interesante cómo vas a vivir desde ahora. Gracias. Seguir camino. Bien. Pues, demostración es, ¿me entendéis? Que el cuerpo es una sustancia viva energética que cambia continuamente todo, ¿vale? Para poder trabajar conscientemente con mi vida, debo que poner mi conciencia qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Eso es importante, ¿vale? Bien. ¿Alguien me da hora, por favor? Bien. Tenemos más o menos 7 minutos hasta finalizar la charla y como os he explicado, ahora tenemos la sala llena. No pasa nada, vamos a hacer la conexión. Explico cómo vamos a hacer. Bueno, explico a todos quién no ha llegado antes. Ahora vamos a hacer una conexión pequeña, energética, con abundancia. Quien ha llegado después y no me ha escuchado antes, explico cómo lo vamos a hacer. Estamos con sillas por filas, ¿vale? Yo lo voy a pasar aquí y voy a tocar la mano de las personas que están
cerca de mí, ¿vale? ¿Y qué haces? No hay que tocar la mano, pero hay que tocar cuerpo o mano, da igual, de vecino, ¿vale? Lo tocáis de vecino y esta persona toca a vecino esto. Cuando sale a la última persona aquí, esta persona vuelve tocando su vecino, tú, hasta que volvemos. Entonces hacemos el recorrido energético por ahí y por allá. Y así terminamos. A lo mejor que lo hacemos cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados en la energía que llega, ¿vale? Estas cosas. Bueno, antes de hacerlo, voy a avisarlos que hoy, durante el día, puede pasar que tenéis mucho sed y tenéis que beber más agua. Es energía y muy fuerte, como he dicho antes. Bebéis más agua, por favor. ¿Vale? Si notáis algo raro que no me reconozco, bueno, vais a estar todos aquí en esta tierra, nadie vuela, eso prometo. Espero que nadie, sí, tantos años, en 20 años nadie volaba todavía, entonces aquí todos. Y algo diferente, bien, porque algo hemos cambiado, ¿vale? Tranquilos. Quien piensa que le puede tocar algo de lotería, coger mi tarjeta con mi teléfono por si acaso. Sí, hay que gestionar algo, pero de mi práctica no va a pasar nada raro, puede solo mejorar las cosas, ¿vale? Esto. Y por supuesto, como trabajamos siempre desde voluntad de la persona, si alguien no quiere hacer esta conexión, puede no hacerlo, pero lo más importante que un poco aparte para no romper esta cadena que vamos conectándonos, ¿vale? Esto, bien. Pues, salud. Bien. No hay nadie, solo una. Pues lo mismo, tú vas a tocar a mi mano cuando yo voy a volver. ¿Vale? Vale, estas personas que están aquí, ¿vale? Lo van a levantar una mano así, que yo puedo poner, yo lo toco 2 veces, ¿vale? Cuando voy y cuando vuelvo voy a tocar. Quien está en la fila solo no hace nada, solamente yo toco y cuando voy de vuelta toco otra vez y nada más, ¿bien? Pero con vecinos sí que tocamos un poco. No hace falta. Que voy a tocar los dos, ¿vale? ¿Hacemos? Buen viaje a todos. Cerramos los ojos. No. Ella no conecta con aquello. No. Yo conecto con ellos, ella por mí conecta con ellos también. Y con otro también. ¿Hay preguntas? No. Sí, él toca a ella otra vez, ella toca a ti y tú mantienes todo tu viaje así hasta que 2 veces te toco, ¿vale? Y cuando digo abrimos los ojos, ya abrimos todos, estamos tocados. ¿Bien? Tú no haces ahí, tú haces a ella otra vez. Sí, y a ti. Y, sí, y tú toques a ella otra vez. Lo que sea, sí. Eso. Cualquier mano. No, nunca. Además no salimos ni del cuerpo ni nada, no hacemos viajes astrales ni nada, solamente tocar la energía, nada más. Vale, antes de hacerlo cerramos... Ir y volver, ¿no? Sí, ir y volver. Cerramos los ojos. Cuando yo digo que cerramos, yo voy a limpiar de miedos y de todo, porque sí que está en la sala siempre. Y sí, os libero y vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, buen viaje, cerramos los ojos.
Hacemos una respiración profunda. Y podemos abrir los ojos. Bienvenidos todos a Abundancia. Dame tu mano, dame tu mano. No, no, así. Está. Bien, ¿os ha gustado el viaje? ¿Alguien ha sentido algo raro? Mucho calor, bien, energía muy alta. Yo, como estoy en la playa de 40, porque por mi cuerpo va todos. Bien. ¿Todos se sienten bien a gusto? ¿Sí? Bien, me alegro mucho. Os doy infinitas gracias por estar aquí este tiempo. ¿Vale? Y os deseo mucho seguir vuestros caminos de abundancia. Bienvenidos a Talleres.